Evidentemente la noticia está en Guatemala, donde el presidente Otto Pérez Molina ha renunciado a su cargo luego de que fuera emitida la orden de captura en su contra por el caso de corrupción aduanera que se conoce como La Línea. Es la primera vez en la historia republicana de este país que un presidente se enfrenta a la justicia como un ciudadano común. Otto Pérez Molina llegó voluntariamente al Tribunal Capitalino para su primera audiencia de declaración. En este momento hacemos contacto con la periodista de nuestra cadena aliada Guatevisión, Gladys Ramírez. Gladys. Ya ha comenzado a llover en la plaza central, del lugar donde era el centro de celebración de los guatemaltecos, a esta noticia con la que ha amanecido el país, que es la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia de la República. Los guatemaltecos llegaron acá, a este lugar que ustedes observan desde la 1 de la mañana a celebrar. Acá en el piso hay una especie de alfombra que se ha bautizado como la alfombra del pueblo, donde los guatemaltecos pues han colocado sus demandas. Es una alfombra aproximadamente 140 metros de largo con unos 3 o 4 metros de ancho, donde, como repito, los guatemaltecos han pedido ya que Otto Pérez Molina renuncie, que cese la corrupción, que cese la impunidad. Es importante mencionar que el mandatario ahora para Guatemala es José Alejandro Maldonado. Él fue juramentado al filo del mediodía por el Congreso de la República, que aceptó la renuncia del presidente. ¿Qué podrá pasar? Se nos indica que el mandatario podría ir a prisión. De momento se habla de un cuartel militar, podría ser el cuartel Matamoros, donde estuvo recluida Valdetti, o bien el cuartel Mariscal Zavala, donde él pues en muchas ocasiones dirigía al ejército como comandante general, y ahora lo hará como recluso si así lo decide el juez que lleva el caso. Eso es todo de momento en este reporte. Volvemos con ustedes al estudio principal de NTN 24, el Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes, soy Gladys Ramírez desde la ciudad de Guatemala. Gracias, Gladys, gracias por ese contacto a esta hora. Quiero en este momento saludar al expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, y compartir con él el momento por el cual atraviesa Guatemala. Muy buena tarde, es un gusto saludarlo, expresidente. Es un gusto estar con ustedes. Presidente, ¿quién gana en la circunstancia actual? ¿Gana la institucionalidad de Guatemala o acaso pierde, como algunos han señalado en varias oportunidades? Definitivamente gana la institucionalidad de Guatemala. La verdad es que yo comprendo su pregunta, porque nosotros pudimos darnos cuenta que a través de un adecuado lobby del Ministerio de Relaciones Exteriores y los embajadores, seguramente por instrucciones de la Presidencia de la República, se estuvo planteando que el movimiento que había en contra del presidente era una especie de intento de crear las condiciones para un golpe de Estado. Pero adentro de Guatemala nosotros estábamos conscientes que no se trataba de eso. Todo lo contrario, se trataba de respaldar la acción de los organismos judiciales y de justicia de Guatemala y de la Comisión Internacional para la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado en Guatemala, CICIG, a efecto de que pudiera desarrollar sus actividades sin ninguna limitación y pudiera en evidencia las líneas corruptivas que se estaban desarrollando en el país y que hacían que se perdiera la confianza en la institucionalidad. El pueblo no estaba peleando por romper el orden constitucional, sino que estaba exigiendo que se trabajara para poner en evidencia la corrupción y las líneas de crimen organizado dentro del país. Y exigía, por supuesto, que se hicieran las denuncias y que se aplicara la justicia, y eso fue lo que pasó efectivamente. Entonces, incluso sí hubo grupos que planteaban la necesidad de suspender las elecciones, que planteaban la necesidad de establecer un gobierno de transición para reiniciar la democracia. Creo que lo hicieron de buena fe,
Pero esto no fue generalmente aceptado. Las instituciones persistieron en lo que debíamos de hacer, lo que debíamos de hacer era seguir los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, lo que significa denuncias, presentación de pruebas para abrir procedimientos penales, consignar a los tribunales a quien corresponde y tomar las decisiones que establece la Constitución para que el gobierno de la República siga funcionando, y así se hizo. La ciudadanía logró la renuncia de la vicepresidenta y su consignación a los tribunales. El Congreso de la República, el presidente propuso nombres para elegir el nuevo vicepresidente, el Congreso de la República eligió al nuevo vicepresidente. Y en este momento se abrió un procedimiento contra el presidente, la gente pidió y exigió su renuncia, que se tardó bastante en hacer, pero se persistió en la solicitud de una manera pacífica, ordenada y dentro de la ley. El presidente presenta su renuncia, se le abre juicio y se le da la oportunidad de poner en defensa, poner en función el principio de la inocencia, de demostrar que tiene su derecho, demostrar que él no ha sido culpable, y entonces lo que se está logrando es una alegría popular por haberlo tenido éxito en las exigencias y por supuesto que se mantenga la institucionalidad, las elecciones y la elección de las nuevas autoridades. Presidente Cerezo, la pregunta sería, ¿cómo logran los ciudadanos de Guatemala eso que muchos otros ciudadanos en otros países no han logrado? Bueno, mire, no es una cosa que sucedió de la noche a la mañana. Todo tiene que ver con el plan de paz. Es muy importante darse cuenta que los procesos de paz, los acuerdos para terminar con conflictos de larga data, abren las puertas para que ya no se justifique en la guerra una serie de actos que son ilegales, que establecen redes corruptivas. La paz abrió las puertas a la participación de todos y a empezar a poner en evidencia que la guerra había creado condiciones para que se hicieran líneas y grupos clandestinos de corrupción, para que justificados en la guerra, en la lucha contra insurgente, se pudiera defraudar al Estado. Había una comisión que se llamaba MINUGUA, que era la misión de las Naciones Unidas para respaldar la paz en Guatemala. Y cuando MINUGUA se va y se retira porque la paz había sido suscrita en Guatemala y estaba operando, recomienda que las Naciones Unidas se cree una comisión para respaldar a los organismos de justicia y judiciales del país. Empieza a trabajarse y hace 7 años se propuso la organización de la Comisión de las Naciones Unidas para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El Congreso lo aprobó y empezó a organizarse ese sistema de investigación que implicó también la aprobación de una serie de leyes dirigidas a combatir el crimen organizado. Pero ya en este gobierno los hechos de corrupción fueron tan evidentes que empezó a motivar en la ciudadanía una libre participación. Esta libre participación se fomentó a través de las redes sociales, empezaron la gente a juntarse en el parque y se tomó la decisión de que la protesta debería ser espontánea, pacífica y dentro de la ley. Y así se hizo y se fue logrando entonces varias cosas, en la que, por ejemplo, la Fundación Esquipulas y otras organizaciones de la sociedad civil jugaron papeles importantes, convocando a reuniones de la sociedad civil para respaldar a CICIG, a pesar de que el gobierno quería suspender su participación. La presencia de la sociedad civil mantuvieron a CICIG y entonces el Ministerio Público y CICIG se convirtieron realmente en el arma más importante de la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado, pero se logró que ellos pudieran operar por el respaldo de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. Y esto está produciendo los resultados que ahora se convierten en resultados ejemplares de Guatemala y que pueden servir de mucho para la región y para otros países de América Latina. ¿Celebra entonces Guatemala la democracia en un día como hoy, presidente Cerezo? Y le cuento una anécdota, conversando con un periodista de Holanda, él me decía, esto no parece Guatemala. Yo le decía, es impresionante. La gente se reunía en la plaza,
sin actos de violencia, no hubo ninguna vitrina rota, ningún asalto, ningún acto de violencia, y hasta llevaban bolsas plásticas para recoger la basura que se echaba en los lugares donde se reunían y dejar limpio el lugar para demostrar que la ciudadanía estaba cumpliendo con su papel. Pero también tenemos que reconocer que el gobierno no hizo ningún acto de represión, toleró las manifestaciones públicas y fue poco a poco cediendo a las exigencias de la ciudadanía. Celebramos realmente un triunfo de la democracia que se logró pacífica y ordenadamente, y de las instituciones. Por supuesto, esto servirá para que la gente empiece de nuevo a recuperar su confianza en las instituciones democráticas. Presidente Cerezo, le agradezco muchísimo estos minutos con la tarde de NTN 24. Es un gusto estar con ustedes siempre y estamos aquí a la orden para cualquier pregunta en los sucesos que se vayan viniendo en el futuro. Y déjeme decirle, para terminar, les agradezco esto, porque lo que ha pasado en Guatemala es que la democracia pasó a un nuevo estadio, a una segunda etapa de la consolidación democrática, y esperamos seguir adelante con éxito.